Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de estas dos personalidades tan queridas. Estamos hablando de Mert y Afra, sí, esas dos estrellas que tanto admiramos y cuya vida personal siempre genera un torbellino de curiosidad. Si tú también eres de los que no se pierde un detalle y te encanta estar al día con lo que sucede, este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a desentrañar algo que ha estado rodeado de misterio, mensajes secretos revelados. Vamos a descubrir todo lo que se dicen, o al menos, todo lo que hemos podido indagar e interpretar a través de sus publicaciones, comentarios y las sutiles pistas que dejan. Y antes de sumergirnos en este fascinante mundo de comunicación entre Mert y Afra, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque vamos a meternos de lleno en esta historia. En el mundo del espectáculo, donde cada gesto, cada palabra e incluso cada me gusta puede ser analizado hasta la saciedad, la comunicación entre celebridades es un campo de estudio fascinante. Y cuando hablamos de Mert y Afra, la química es innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Hemos visto cómo sus carreras han ido de la mano, compartiendo proyectos, éxitos y, por supuesto, toda la atención mediática. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo se comunican estas dos figuras cuando el público no está mirando? Es aquí donde entran en juego esos pequeños destellos, esos mensajes que a primera vista parecen inocentes, pero que al ser analizados con detenimiento, revelan una conexión más profunda. Hoy vamos a desgranar algunas de estas interacciones, tratando de descifrar el lenguaje secreto que Mert y Afra parecen compartir. No se trata de inventar nada, sino de observar patrones, entender el contexto y prestar atención a esos detalles que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría. Para empezar, analicemos cómo interactúan en plataformas públicas. A menudo vemos comentarios aparentemente casuales en las fotos del otro, o respuestas a historias que parecen más significativas de lo que aparentan. Por ejemplo, una simple frase como «qué bien te ves hoy», en una foto de Afra por parte de Mert, podría ser solo amabilidad, ¿verdad? Pero cuando estas interacciones se vuelven recurrentes, y cuando van acompañadas de emojis específicos o de un tono particular, empezamos a preguntarnos si hay algo más. Un corazón rojo que parece una muestra de afecto, o quizás un emoji de fuego que indica admiración por su trabajo. A veces, la clave está en la sutileza. Pensemos en la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Cuando uno estrena algo, el otro es uno de los primeros en felicitarlo o en compartir la noticia. Esto, aunque pueda parecer profesional, en el contexto de su relación, adquiere un significado especial de apoyo mutuo y complicidad. Otro aspecto interesante son las historias de Instagram. Las reacciones a las historias, los mensajes directos que se intuyen, o incluso el hecho de que se etiqueten mutuamente en publicaciones que no tienen una relación directa con un proyecto conjunto, pueden ser indicadores de su comunicación privada. Imaginen que Afra comparte un meme divertido, y Mert responde con una carcajada y un mensaje privado que solo ellos entienden. O que Mert publica una foto de un lugar que le recuerda a Afra, y ella, al verlo, le envía un mensaje diciendo «qué bonito. Me encantaría ir contigo». Estas son las pequeñas interacciones que, aunque no sean públicas, forman parte de su día a día y de su conexión. Pero no nos quedemos solo en las redes sociales. ¿Qué hay de las entrevistas? A veces, cuando se les pregunta por el otro, sus respuestas, aunque medidas, revelan mucho sobre su percepción mutua. Las miradas, las sonrisas tímidas, las pausas antes de responder, todo ello puede decirnos más que las propias palabras. Si Mert dice algo como «Afra es una colega increíble con un talento excepcional», y lo dice con una sonrisa genuina, eso transmite un mensaje de admiración y respeto que va más allá de lo profesional. Y si Afra responde a una pregunta similar con «Mert es una persona muy dulce y un profesional dedicado», la combinación de esas palabras y su lenguaje corporal pueden ser un indicador clave de la naturaleza de su relación. Hemos sido testigos de cómo, a través de sus publicaciones y de la forma en que se comentan, van construyendo una narrativa. Una narrativa de amistad sólida, de respeto profesional, y sí, para muchos de nosotros, de una posible atracción romántica. Es como si estuvieran jugando un juego de pistas para sus seguidores más atentos. Un ejemplo podría ser cuando Afra publica una foto CEO.
En un libro específico y Mert, unas horas después, comparte una historia con ese mismo libro o con una cita relacionada. No es una coincidencia, es un guiño, una forma de decir, estoy pensando en ti o sé lo que te gusta. Y hablando de guiños, los emojis son un lenguaje universal, pero entre ellos, adquieren un significado especial. Un simple corazón, una carita sonriente o incluso un emoji de estrella, pueden tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto y de la persona que lo envía. Hemos analizado en detalle cómo utilizan estos pequeños símbolos. ¿Son emojis que utilizan con todos sus amigos, o hay un conjunto de emojis que reservan para sus interacciones más personales? Por ejemplo, un emoji de sol o de luna podría ser una forma de desearse buenos días o buenas noches de una manera más íntima. O un emoji de una flor podría ser un gesto romántico discreto. También es importante considerar las indirectas. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Cuando uno publica algo nostálgico sobre un momento pasado que compartieron, y el otro responde con un comentario lleno de recuerdos, eso es un mensaje claro de que esos momentos son importantes para ambos. No se trata solo de compartir recuerdos, sino de revivir la conexión que tuvieron en ese entonces. Y si estas publicaciones y comentarios se vuelven recurrentes, se crea un patrón que difícilmente puede ser ignorado. Hemos visto también cómo a veces utilizan fragmentos de canciones, citas de películas o frases de libros para comunicarse. Es como si estuvieran creando un código secreto basado en la cultura popular que ambos comparten. Por ejemplo, si Mert publica una frase de una película que Afra ama, es un mensaje directo para ella, una forma de recordarle algo que ambos aprecian. Y la respuesta de Afra podría ser un emoji que indica que ha entendido el mensaje. La clave de todo esto es la observación constante y el análisis del contexto. No podemos tomar una sola publicación o un solo comentario de forma aislada. Debemos ver el conjunto, las interacciones a lo largo del tiempo, y cómo estas interacciones evolucionan. Hemos dedicado mucho tiempo a recopilar y analizar toda esta información, y lo que hemos encontrado es un patrón de comunicación muy rico y sugerente. Es un testimonio de la forma en que las personas, incluso en el ojo público, encuentran maneras de conectarse en un nivel más personal. Es fascinante ver cómo en un mundo tan digitalizado, la comunicación se ha vuelto más compleja y a la vez más íntima. Los mensajes que Mert y Afra se envían, ya sean públicos o privados, revelan una relación que va más allá de la simple colega. Es una relación construida sobre el respeto, la admiración y para muchos, una química innegable. Hemos intentado desentrañar algunos de estos mensajes secretos, interpretando sus publicaciones, sus comentarios y las pequeñas pistas que dejan en el camino. Y lo que hemos descubierto es un fascinante juego de comunicación que solo ellos parecen entender completamente. Y llegamos así al final de nuestro análisis de hoy. Hemos recorrido juntos los entresijos de la comunicación entre Mert y Afra, desgranando lo que creemos que son sus mensajes secretos. Hemos analizado sus interacciones públicas, sus comentarios, sus emojis, y las indirectas que a menudo dejan tras de sí. Lo que queda claro es que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. Hemos intentado revelar un poco de ese misterio, ofreciendo nuestra interpretación basada en la observación detallada. Espero que este viaje por sus mensajes secretos haya sido tan intrigante e informativo para ustedes como lo ha sido para nosotros recopilar toda esta información. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado alguna otra interacción peculiar entre Mert y Afra? ¿Tienen ustedes alguna teoría sobre sus mensajes secretos? Por favor, déjenme saber todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus perspectivas, y estoy seguro de que enriquecerán mucho nuestra discusión. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su feedback positivo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Si creen que a sus amigos también les gustaría este análisis, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que recibirán todas nuestras futuras exclusivas y análisis. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.